Antes no necesitabas ver el rostro del jugador, bastaba con mirar sus pies, porque hubo una época en la que los tenis no intentaban gustarle a todo el mundo. Cada jugador tenía identidad y sus tenis contaban exactamente la misma historia. Hoy existen modelos más ligeros, más cómodos y posiblemente más avanzados, pero entre tantos lanzamientos, colores y colaboraciones, algo parece haberse perdido. La sensación de que un par solamente podía pertenecerle a un jugador. Por eso, en este video, vamos a recordar la época en la que los tenis tenían alma. Pero primero, tenemos que hablar del jugador que pasó gran parte de su carrera bajo la sombra del hombre más famoso de la NBA. Los tenis que ya no querían esconderse. Scottie Pippen fue una de las figuras más importantes de la dinastía de Chicago, pero durante años casi todo a su alrededor parecía pertenecerle a Michael Jordan. Los anuncios, las portadas, los reflectores, los momentos que terminarían repitiéndose durante décadas. Pippen podía defender al mejor jugador rival, organizar el ataque, correr toda la cancha y aparecer en los momentos importantes. Pero muchas veces, cuando llegaba la fotografía, la historia terminaba mirando hacia otro lado. Y quizá por eso resulta tan perfecta su relación con los Nike Air More Uptempo. Porque si Pippen pasó buena parte de su carrera sin intentar robarse toda la atención, aquellos tenis hicieron exactamente lo contrario. No eran discretos, no tenían un pequeño logotipo colocado con prudencia. Llevaban una palabra enorme alrededor de todo el calzado, Air, como si el diseño estuviera cansado de permanecer en segundo plano, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera ignorarlo. Las letras gigantes, el volumen y el contraste hacían que los More Uptempo fueran reconocibles, incluso desde las gradas. Parecían entrar a la cancha antes que el propio jugador, y eso era lo fascinante. Pippen no necesitaba convertirse en Jordan. Sus tenis tampoco necesitaban parecerse a los Jordan. Tenían otra energía, más física, más pesada, más directa. Representaban a un jugador que podía hacer casi todo sin detener el partido para recordárselo a los demás. Hoy muchos modelos parecen diseñados para desaparecer visualmente en el pie. Ser ligeros, ser rápidos, no distraer. Los More Uptempo tenían la misión contraria. Querían ser vistos, querían ocupar espacio, querían ser recordados. Los mirabas y era imposible confundirlos. Pero si aquellos tenis parecían gritar para escapar de una sombra, el siguiente par no necesitaba escapar de nadie, porque pertenecía a un jugador que nunca intentó parecer elegante, prudente ni perfecto. Un hombre que atacaba la cancha como si cada posesión fuera una confrontación. Los tenis que no querían ser bonitos. Charles Barkley nunca tuvo la apariencia tradicional de una superestrella. No tenía la altura que muchos esperaban para dominar cerca del aro. No tenía el cuerpo que un entrenador habría dibujado para su posición. Y tampoco parecía preocupado por comportarse como la imagen perfecta de un atleta. Sir Charles tomaba el rebote, bajaba el balón y cruzaba la cancha como si pesara mucho menos. Y cuando decidía atacar, la defensa tenía que elegir entre apartarse o aceptar el golpe. Por eso sus tenis no podían ser delicados. Los Nike Air Max CB34 parecían construidos con la misma idea con la que Barkley atacaba la pintura: peso, fuerza y resistencia. No intentaban esconder su volumen, lo utilizaban como parte de su identidad. La estructura gruesa, las formas agresivas y la sensación de dureza hacían que parecieran más cercanos a una máquina que a unos tenis de básquet. Y eso era exactamente Sir Charles. No era un jugador que flotaba suavemente sobre la cancha. Era un cuerpo compacto que llegaba con velocidad y terminaba dentro de la defensa. Los CB no fingían ligereza, parecían decirte desde la caja que estaban preparados para el contacto, y eso era algo especial de aquellos años. Los tenis podían admitir que no eran para todo el mundo. Podían ser extraños, pesados, provocadores. Podían tener defectos y convertirlos en parte de su personalidad. Sir Charles tampoco intentaba ser ejemplo impecable. Quería ser el mismo.
Y sus tenis no trataron de corregirlo, lo amplificaron. Cuando lo veías, no pensabas únicamente en una tecnología o en una combinación de colores. Pensabas en Barkley tomando un rebote, corriendo toda la cancha, chocando contra cualquiera que se interpusiera. El pad había absorbido la memoria del jugador. Y cuando unos tenis consiguen hacerte recordar una forma de jugar sin mostrarte una sola jugada, dejan de ser únicamente unos tenis. Pero incluso Barkley seguía siendo reconocible dentro de ciertas reglas. El siguiente jugador parecía no respetar ninguna, y sus tenis parecían un error de diseño, hasta que los veías en sus pies. Unos tenis tan extraños como su dueño. Solo Dennis Rodman podía utilizar unos tenis con las agujetas colocadas donde nadie esperaba encontrarlas. Los Nike Air Check Destrack parecían incorrectos. La colocación lateral de las agujetas rompía con la forma tradicional del calzado. La silueta era pesada, la estructura era agresiva. Nada parecía buscar armonía, todo buscaba identidad. Y eso era Dennis Rodman, un jugador que podía cambiar el color de su cabello, provocar al rival, lanzarse por un balón aparentemente perdido y controlar emocionalmente un partido sin necesidad de anotar 20 puntos. Rodman era disciplina dentro de la cancha y caos alrededor de ella. Era inteligencia defensiva escondida detrás de una imagen impredecible. Podías admirarlo, podías rechazarlo, podías considerarlo un genio o un provocador, pero no podías ignorarlo. Sus tenis provocaban exactamente lo mismo. Algunas personas los miraban y pensaban, son increíbles. Otras no entendían cómo alguien había probado aquel diseño, pero casi nadie reaccionaba con indiferencia. Los Air Check Destrack no eran simétricos de la manera esperada, no eran fáciles de combinar, no parecían diseñados para alguien que quisiera desaparecer dentro del uniforme. Eran tenis para una persona dispuesta a ser observada. Y eso era tener alma. No significaba ser bonito, significaba tener una personalidad tan definida que nadie pudiera confundirte. La rareza de aquellos tenis no parecía una estrategia calculada para llamar la atención. Parecía una consecuencia natural de su dueño. Rodman era diferente, por lo tanto, sus tenis también tenían que serlo. No había otra opción. Durante aquellos años, una marca no siempre intentaba encontrar una fórmula que funcionara para todos. A veces intentaba crear el diseño que solamente podía funcionar para uno. Rodman representaba el caos controlado. El siguiente jugador representaba otra cosa: velocidad, explosión, violencia aérea, y sus tenis no parecían hechos para caminar sobre la cancha. Parecían estar en movimiento incluso dentro de la caja. Los tenis que parecían estar en movimiento. Sean Kemp no necesitaba una jugada complicada para dejar una imagen inolvidable. Bastaba con verlo correr, recibir el balón, dar 2 pasos y elevarse. Durante sus mejores años, Kemp atacaba el aro con una violencia visual que pocos jugadores podían igualar. No parecía satisfecho con anotar, parecía querer dejar una advertencia. Sus clavadas terminaban con una mirada, con un gesto, con un rival en el suelo o con una arena completa reaccionando como si acabara de presenciar algo imposible. Los Reebok Kamikaze 2 parecían diseñados para ese movimiento. Sus líneas agresivas atravesaban la silueta como relámpagos, incluso cuando estaban quietos. Daban la impresión de avanzar. No necesitabas conocer el nombre del modelo para entender lo que intentaban comunicar. Velocidad, impacto, energía. Eso era lo extraordinario de unos tenis con personalidad. Podrían explicarte al jugador antes de que lo vieras jugar. Los Kamikaze no parecían pertenecerle a alguien que quisiera controlar lentamente el ritmo. Parecían hechos para un jugador que intentaba llegar al aro antes de que la defensa pudiera reaccionar. Y cuando lo relacionabas con Sean Kemp, todo tenía sentido. La forma y el jugador parecían terminar la misma frase. Kemp era explosión. Los Kamikaze parecían explosión. Sean Kemp era agresividad en el aire. El diseño parecía construido con líneas que chocaban entre sí. Por eso el modelo sobrevivió a su época.
No depende solamente de la nostalgia, depende de una idea visual tan poderosa que continúa siendo reconocible décadas después. Cuando recuerdas a una clavada de Kane, no solo recuerdas el balón atravesando el aro, también recuerdas aquellas líneas moviéndose debajo de él. Pero si Sean Kane convirtió el movimiento en espectáculo, el siguiente jugador convirtió el tamaño en una forma de entrenamiento. Todo en él era más grande: la sonrisa, la personalidad, los choques, las clavadas y por supuesto sus tenis. Los tenis que no podían ser discretos. Shaquille O'Neal nunca tuvo la opción de pasar inadvertido. Desde que apareció en la NBA, parecía demasiado fuerte, demasiado explosivo y demasiado rápido para comportarse como un pívot normal. Tenía el cuerpo de un gigante, pero se movía con una velocidad que no correspondía a su tamaño. Rompía estructuras, doblegaba defensores, convertía una clavada en un acontecimiento. Y fuera de la cancha era exactamente igual: divertido, ruidoso, seguro de sí mismo, capaz de transformar cualquier momento en espectáculo. Por eso, los Reebok Shaq Gnosis no podían ser prudentes. Sus círculos concéntricos creaban un efecto visual extraño, casi hipnótico. Parecían moverse aunque estuvieran completamente quietos. No daban la impresión de haber sido diseñados únicamente para jugar básquet. Parecían parte de un universo construido alrededor de la idea de que Shaq no era una persona normal. Era una fuerza, una atracción, un fenómeno que cambiaba la percepción de todo lo que tenía alrededor. Los Shaq Gnosis no intentaron reducir su presencia, no trataron de hacer que pareciera más pequeño, más ligero o más elegante. Convirtieron el tamaño en espectáculo. Esa fue su verdadera identidad. Muchos modelos intentan hacer que un jugador olvide que lleva unos tenis. Los Shaq Gnosis parecían recordarte todo el tiempo que estaban ahí. Los mirabas y sabías que no podías pertenecerle a cualquiera. Tenías que estar relacionados con alguien capaz de dominar una cancha y al mismo tiempo convertirse en personaje de anuncios, películas, música y cultura popular. Shaq no era solamente un jugador, era una marca antes de que muchas estrellas entendieran completamente lo que eso significaba. Y los Shaq Gnosis fueron una extensión perfecta de esa presencia. Hasta ese punto, los tenis habían representado fuerza, rareza, movimiento y espectáculo. Pero el siguiente modelo representó algo más profundo: una ruptura cultural. No acompañó únicamente a un jugador, acompañó a una generación cansada de que le dijeran cómo debía vestirse, cómo debía hablar y cómo debía comportarse. Los tenis que no pidieron permiso. Allen Iverson no llegó a la NBA para adaptarse silenciosamente. Llegó con una forma de jugar que parecía un desafío. Era pequeño comparado con muchas estrellas, pero atacaba la pintura como si no entendiera el significado del miedo. Recibía golpes, caía, se levantaba y volvía a atacar. Fuera de la cancha también era diferente: su ropa, sus tatuajes, sus trenzas, su manera de hablar, su forma de presentarse ante el mundo. Iverson no inventó todos esos elementos, pero los llevó al centro de la NBA con una fuerza imposible de ignorar. Y los Reebok Question fueron perfectos porque no intentaron convertirlo en otra persona, no trataron de hacerlo parecer Jordan, no intentaron vestirlo con una elegancia que no correspondía a su identidad. Le dieron un modelo limpio, reconocible y suficientemente diferente para comenzar su propia historia. Pero el verdadero poder de los Question no estaba únicamente en sus materiales, estaba en el momento. Iverson representaba una pregunta para toda la liga. ¿Qué haces cuando aparece un jugador que no se parece a la imagen que estabas acostumbrado a vender? ¿Lo obligas a cambiar? ¿Intentas corregirlo? ¿O aceptas que una nueva generación ya no quiere pedir permiso? El nombre del modelo parecía describir perfectamente lo que Iverson provocaba: question, pregunta, duda, desafío. Iverson no ofrecía respuestas cómodas, obligaba a la NBA a mirarse a sí misma, y sus tenis terminaron representando esa tensión. Cuando muchos jóvenes lo veían, no pensaban únicamente en un jugador rápido, pensaban en alguien que parecía vivir bajo sus propias reglas, alguien que enfrentaba a los gigantes sin intentar convertirse en ellos.
Alguien que hizo sentir a millones de personas que no necesitaban encajar perfectamente para ser extraordinarias. Por eso los Question tenían alma, porque no solo representaban una carrera, representaban una transformación. Podías llevarlos sin jugar básquet, podías quererlos por lo que significaba fuera de la cancha. Los veías y recordabas una actitud, una entrada al aro, un cruce, una mirada, una manera de resistir. Ese tipo de conexión no se consigue simplemente lanzando una nueva combinación de colores cada mes. Aparece cuando el jugador, el momento y el diseño terminan significando lo mismo. Iverson representó una generación que ya no quería obedecer. El siguiente jugador representó otra cosa, el futuro que todos esperábamos ver. Y unos tenis tan adelantados a su tiempo que terminaron sobreviviendo incluso a la historia de un protagonista. Los tenis que llegaron desde el futuro. Hubo un momento en el que Penny Hardaway parecía destinado a convertirse en uno de los rostros definitivos de la NBA. Tenía altura, manejo de balón, visión, elegancia. Podía organizar el ataque como un base y terminar cerca del aro como un jugador mucho más grande. Jugaba junto a Shaq en Orlando, aparecía en anuncios, tenía carisma y parecía representar la evolución natural del básquet. Penny no era únicamente una estrella del presente, parecía una muestra de lo que vendría después. Por eso los Nike Air Foamposite One tenían tanto sentido alrededor de él, parecían imposibles. La estructura moldeada no se veía como la de unos tenis tradicionales. La superficie brillante daba la impresión de haber sido construida, no cosida. No parecía un diseño que hubiera evolucionado lentamente a partir de otros modelos. Parecía haber aparecido de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia el futuro y lo hubiera dejado caer sobre la cancha. Los Foamposite no necesitaban enormes letras ni una gran cantidad de detalles para llamar la atención. La forma completa era el detalle, la silueta era la declaración. Con el paso del tiempo, el modelo y Penny terminaron unidos de una manera muy poderosa. Y eso demuestra algo fascinante. A veces unos tenis pueden crecer más allá del momento para el que fueron creados. Pueden sobrevivir a lesiones, a cambios de equipo, a nuevas generaciones. Pueden convertirse en un objeto con vida propia. Penny no tuvo el cierre de carrera que muchos imaginaron cuando lo vieron aparecer. Las lesiones interrumpieron parte de aquella promesa. La NBA siguió avanzando, nuevas estrellas ocuparon el centro, pero los Foamposite permanecieron y con el tiempo terminaron representando no solo lo que Penny fue, sino también todo lo que pudo haber sido. Es una de las formas más profundas de nostalgia, no recordar únicamente una realidad, recordar una posibilidad. Cuando observas unos Foamposite, puedes pensar en un futuro que parecía inevitable, en Orlando, en la juventud, en una NBA que todavía no sabía cuánto iba a cambiar. Los tenis se convirtieron en una cápsula de aquel momento. No solo representaban diseño, representaban esperanza, pero incluso un modelo tan futurista tuvo que convivir con la figura que ya había transformado todo. El jugador que consiguió que millones de personas no pidieran unos tenis por su nombre. Simplemente decía, quiero los Jordan. Y el último modelo de esta historia no solamente tuvo alma, consiguió que toda una generación creyera que unos tenis podían acercarla a la grandeza. Cuando los tenis se convirtieron en un sueño. Antes de Michael Jordan ya existían grandes jugadores con contratos de calzado, ya habían campañas, ya existían modelos reconocibles, pero Jordan llevó la relación entre un atleta y sus tenis a otro nivel. Cada lanzamiento parecía acompañar un nuevo capítulo, una temporada, un momento, una imagen que terminaría repitiéndose durante décadas. Los Air Jordan 11 representan una de las expresiones más completas de esa transformación. No parecían construidos únicamente para jugar. El charol les daba una apariencia diferente, más elegante, más cercana a un objeto de deseo que a un instrumento deportivo tradicional. Podían estar dentro de una cancha,
pero también parecían pertenecer fuera de ella. Esa dualidad era perfecta para Jordan, porque él ya no era solamente un jugador, era competencia, elegancia, control, publicidad, cine, moda, éxito. Era una figura capaz de convertir un partido en un acontecimiento mundial. Los Jordan 11 no gritaban como los More Up Tempo, no deformaban la realidad como los Shaq Gnosis, no tenían la rareza de los tenis de Rodman. Su poder era distinto, parecían seguros de que no necesitaban exagerar para ser observados. Y eso también era Jordan, la sensación de que todo estaba bajo control, la idea de que el momento más importante siempre terminaría encontrándolo. Pero la verdadera fuerza de aquellos tenis no estaba únicamente en lo que sucedía dentro de la cancha, estaba en lo que provocaba fuera de ella. Millones de jóvenes no pensaban en la ficha técnica, pensaban en cómo se sentirían al usarlos, en entrar a la escuela con ellos, en abrir la caja, en observarlos durante varios minutos, en guardarlos con cuidado, en no querer ensuciarlos, en imaginar, aunque fuera por un momento, que ellos también podían hacer algo especial. Ahí está la diferencia entre un producto y un símbolo. Un producto resuelve una necesidad, un símbolo representa un deseo. Los Air Jordan se convirtieron en símbolo porque no vendían únicamente amortiguación, vendían aspiración, la posibilidad de acercarte a un mundo que parecía inalcanzable. Por eso hubo niños que no pudieron dormir la noche antes de estrenarlos. Por eso muchas personas los conservaron durante años. Por eso tantos adultos todavía recuerdan exactamente cuál fue su primer par. No recuerdan los materiales, recuerdan quién se los compró, dónde los utilizaron, qué amigos estaban con ellos, cómo se sintieron la primera vez que caminaron con esos tenis. El par había quedado unido a su vida. Y cuando un objeto consigue permanecer dentro de un recuerdo durante 30 años, entonces sí tiene alma. Lo que realmente perdimos. Tal vez los tenis de antes no siempre eran más cómodos, algunos eran pesados y posiblemente muchas tecnologías actuales sean superiores. Pero esta historia nunca fue únicamente sobre la tecnología, fue sobre identidad. Cada par parecía conservar algo de su jugador, su forma de competir, su carácter, sus contradicciones, sus sueños. Hoy siguen existiendo grandes diseños. Sería injusto decir que todos los tenis actuales carecen de personalidad. Antes, un par podía acompañar toda una etapa. Ahora, algunos modelos desaparecen antes de que el público tenga tiempo de construir un recuerdo con ellos. Quizá eso sea lo que realmente extrañamos, no únicamente las siluetas grandes, no únicamente los materiales, no únicamente los colores. Extrañamos el tiempo que tuvimos para enamorarnos de un par. Por eso aquellos tenis siguen vivos, porque nunca fueron solamente tenis. Eran los sábados viendo básquet, eran las tardes jugando con los amigos, eran las revistas guardadas, eran las cajas que no queríamos tirar, eran los pares que no pudimos comprar y también eran aquellos que finalmente conseguimos después de esperar durante años. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál fue el par que te hizo enamorarte de los tenis de básquet? No necesariamente el mejor, no necesariamente el más caro, el que te hizo sentir algo. Déjalo en los comentarios porque tu respuesta puede convertirse en el próximo episodio de Gio Sneakers. Y si tú también viviste la época en la que podíamos reconocer a un jugador con solo mirar sus pies, suscríbete.